Él es digno de la suprema adoración y de la suprema alabanza. Muy bien, amados, quiero que usted pueda estar muy atento en esta mañana. La intención en esta hora es que la palabra caiga en buena tierra. Y yo quisiera preguntar a vosotros en esta hora, ¿cuántos de ustedes consideran que su corazón es una buena tierra? A ver, levante su mano. Oh, gloria a Dios, todos hermanos, qué bendición. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Amén. Y esa tierra, dice la Escritura, es el corazón, es la mente, es los pensamientos. Por eso es importante que, como dice la Sagrada Escritura, sobre toda cosa guardada, ¿usted guarde qué? Su corazón. Es más, la palabra dice a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Sí, es joven, todos. La palabra dice al joven también que el consejo de Dios es guardar el corazón. Es muy importante porque es como un terreno, es como un redil donde se esparcen muchas semillas. Y cuando tenemos la palabra o tenemos a Dios en el corazón, entonces esa semilla toca la buena tierra, los pensamientos del corazón. Y entonces se produce el milagro poderoso de que cuando esa semilla toca la tierra, revienta por dentro. Y aunque usted no puede ver ese proceso, amado, aunque usted no ve cuando la semilla se revienta por dentro, diga conmigo, por dentro, ella revienta. Y de repente esparce a derecha, izquierda, al frente y atrás algo llamado unos párvulos muy diminutos que comienzan a tocar la tierra. Y empieza entonces los nutrientes de la tierra a engordarla, si así se puede decir. Comienza a robustecer estas raíces y ellas empiezan a empujar la tierra. Comienzan a abrirse espacio y camino por dentro, por la tierra. Y eso produce entonces que la raíz sea tan fuerte que de repente es tan fuerte la raíz que rompe. Diga conmigo, rompe la tierra, hermano. Y usted ya ve una pequeña evidencia de lo que adentro, de lo que usted no pudo observar, de lo que no se pudo ver, una evidencia de un buen proceso. Y qué más lindo es cuando comienza a levantarse un árbol. Cuando comienza entonces a un lado toma un brazo, luego otro bracito, luego un pie, luego el otro, y comienza a salir algo que se llaman las hojas. Comienza a robustecerse el árbol. Y lo más lindo de todo es cuando él comienza a dar fruto, cuando comienza a florecer. ¿Cuántos están aquí? Así es la palabra de Dios. Cuando usted permite que caiga en la buena tierra de su corazón, de repente usted ya empieza a hablar diferente. De repente usted comienza a portarse diferente. Usted ya no piensa como antes. Y es porque esa palabra que es viva, eficaz, esa palabra, hermano, que no pasará. Cielo y tierra pasará, pero esa palabra no, comienza a traer una evidencia en la vida de un hombre y también de una mujer. ¿Cuántos están aquí? Y entonces ya el hombre no camina igual. Ya la mujer no profetiza lo que antes hacía o decía, sino que cambia su perspectiva, cambia su manera de pensar, de actuar, de hablar, de portarse. Y simplemente es porque este libro, que es la palabra de Dios, hace un efecto. Yo he sido transformado en mi vida, hermano. Voy a cumplir un tanto más de 20 años tratando de buscar a Dios. Pero si algo yo puedo decir que ha transformado mi vida para siempre, es la palabra de Dios, la escritura que ha sido plasmada. ¿Cómo no decir entonces que esta palabra sobrenatural, cuando fue escrita hace tanto tiempo, cuando pasaron por ella autores diferentes, hombres, mujeres, oh hermano, letrados, no letrados, ignorantes, no ignorantes, que Dios inspiró para que usted y yo hoy tengamos la palabra de Dios? Pero se necesita estructura, hermano. Se necesita raíz fuerte. Se necesita entonces estar cimentados
por la palabra de Dios. Es una de las cosas que Dios en este tiempo me ha inspirado a hacer. Desde la misma predicación hasta la misma manera de vivir. Es, hermano, a exhortar. Es, hermano, a decirles, hermano, no hay otro tema importante en la actualidad, más relevante en la sociedad y en la humanidad, que predicar de la salvación, que predicar del arrepentimiento genuino y verdadero, que predicar de que del otro lado hay una vida, amado, aunque no podemos verla, pero hay una vida, y es una vida eterna. ¿Cuántos están aquí? Y esa es mi responsabilidad que he tratado de asumir para el Señor. El empujarlo si es necesario a usted, el arrebatarlo si es necesario a usted del fuego del infierno, y exhortarle para que coloque los pies sobre la tierra, para que coloque su mente en lo sobrenatural, en lo espiritual, para que usted pueda luchar por una salvación tan grande. ¿Cuántos están aquí? No podemos darnos el lujo hoy en día de desplazar la salvación, de no luchar por ella. ¿Cómo podremos descuidar, dice la palabra, una salvación tan grande? ¿Cómo podremos permitir que se nos lleven, nos arrebaten la corona, la esencia y el llamado que Dios nos ha delegado a nosotros? Hoy quiero predicarle de algo que hemos titulado, usted lo va a ver ahí en las pantallas, yo no tengo, pero ¿qué dice ahí? Derribando estructuras. Dígale que está a su lado. Derribando estructuras. Y es muy, en este tiempo es muy necesario predicar de ello, porque muchos están yendo a la perdición, porque muchos están yendo al vacío, al abismo, porque la estructura con la que han venido por largo periodo, por largo tiempo, todavía les sigue acompañando. Esa estructura antigua, esa vieja manera de vivir, amado. La Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará. Pero algunos, aún conociendo la verdad, no han permitido que esa libertad de Cristo venga, porque hay una estructura que está arraigada, hay una estructura que está cimentada, hay una estructura que los tiene cegados, que no los deja ver, que no permite el avanzar hacia el propósito de Dios. Ahora, ¿qué es derribar una estructura? Esto puede referirse a una, hablándolo naturalmente, escuche esta palabra tan fuerte, a una demolición física. Diga conmigo, demolición. ¿Qué es una demolición? Es derribar, es tumbar, es desbaratar, es destruir. Eso es una ¿qué? Demolición. Derribar estructuras es exactamente eso. Cuando ya en una ciudad no sirve, o un edificio está muy antiguo, lo que hacen es ¿qué? Demolerlo. Cuando hay un puente que ya no sirve porque va a pasar otra estructura por allí, ese puente que lleva tiempo, que está viejo, lo que los ingenieros hacen es ¿qué? Demolerlo. Y hoy en día colocan algo que se llama dunamis. Es una palabra espiritual. Colocan dinamita, hacen unas perforaciones muy mínimas, pero hacen demasiadas perforaciones en algunas áreas donde son claves, y de repente cuando ya tienen todos estos agujeros hechos, colocan, diga conmigo, dunamis, es decir, dinamita. Y ya todo está listo, el gran puente, el gran edificio, y de repente solamente, escuche esta palabra, con un botón, a la orden de el alcalde o de una personalidad, cuando dice ya, entonces simplemente oprimen ¿qué? Un botón. Y en cuestión de segundos, lo que por años se tardaron, lo que por años construyeron, lo que por tiempo, hermano, se esforzaron, en cuestión de 10, 15, dependiendo de la estructura, de 10 o 15 segundos, ¡pum! ¿Qué pasa? Todo se viene ¿a qué? A pique. Todo se viene a tierra. Es decir, hay una ¿qué? Demolición. Hablándolo físicamente, hermano,
Y esta es la acción entonces que nosotros hoy en esta mañana, yo quiero invitarle a usted hoy para que usted traiga algo de su vida que todavía tenga esa estructura antigua, esa estructura vieja, esa estructura, esa manera de pensar, de vivir, de hablar. No sé qué será, pero nadie más que usted y Dios saben y conocen qué es lo que hoy en su vida usted necesita una demolición, usted necesita un estruendo, usted necesita una explosión para que esa estructura, ¿qué, hermano? Dígalo fuerte, diga conmigo, se derribe. Dígalo otra vez, ¿sé qué? Dígalo fuerte, ¿sé qué? Se derribe. Pero eso no es fácil, porque estamos amañados con la estructura. Pero esto no es sencillo, porque uno dice: ah, no, pero yo sí estoy bien, pastor. Ah, pero es que no seamos tan exagerados. Ah, pastor, pero es que usted es muy fanático. Amado, pero la palabra dice: sin santidad nadie, escuche, nadie podrá ver al Señor. ¿Cuántos están aquí? Sin santidad. Y hay estructuras humanas que están impidiendo caminar en santidad, que nos están impidiendo avanzar en Cristo Jesús, que no nos están permitiendo, no sé qué sea, tal vez sean sus hijos, hermano, que usted adore más a sus hijos que a Dios. No sé si sea su cónyuge, la persona que está a su lado. No sé si sea el dinero, la economía, no sé cuál sea. No sé si es una estructura de pornografía o de todas estas cosas del pecado, del mundo, que te tienen atado, que tienen una estructura que tú quisieras caminar, pero no se puede, porque hay algo, hay un perímetro que le están impidiendo para que la estructura sea derribada. ¿Cuántos comprenden? Dale un aplauso fuerte al que vive. Aleluya. Así que, mi amado, no sé si sean patrones de conductas, no sé si sean pensamientos o su manera de reaccionar, de actuar, de explotar. Hay muchos que tienen ya la dinamita, amados, y no se necesita el botón, más bien el enemigo toma el botón cuando quiere, cuando le da la gana, y entonces la persona inmediatamente ¡pum! Eso se llama una estructura, porque reaccionan de esa manera, pero no permiten que Dios tenga el control. Así que, mi hermano, no sé si sea un patrón de conducta, pero yo quiero, o una limitante, hermano, pero en el ámbito espiritual debemos hoy en esta mañana identificar, debemos hoy, amados, entonces desmantelar, escuche esto, toda fortaleza mental. Hay gente que dice: yo no puedo, pastor. Hay otra gente que dice: eso no es un diseño para mí. Hay otra gente que dice: eso me queda grande. Hay otra gente que se cierra, amados. Pues yo vengo a decirle en esta mañana, según la palabra nos dice, que tú debes derribar, destruir toda fortaleza, sea mental, sea en el área psicológica, donde sea. Pero tú tienes que hoy darle un paso, un lugar, para que no sea el enemigo quien hunda el botón rojo, sino que sea el Dios de los cielos quien tome ese detonante y usted permita que toda estructura sea, ¿qué, iglesia? Derribada. Amén. Por eso vemos que muchos no pueden seguir, crecer y avanzar, porque aunque tengan dones espirituales gloriosos, tremendos de Dios, nada pasa, porque hay algo que te está limitando, que te está deteniendo, amado. Pero solo necesitamos permitirle al gran hacedor, amo y dueño del universo, que Él sea quien derribe lo que no me pertenece. Son fortalezas emocionales en ocasiones que impiden el crecimiento, que van en contra de la fe, de la oración, de la renovación. La escritura dice: renovando el entendimiento. ¿Por medio de quién? De la palabra. Por eso hoy quiero ir con usted a la escritura. Voy a darle un ejemplo antes de ir a la escritura. Vaya conmigo al libro de Shemot, es decir, Éxodo. Pero quiero escuche esto, hermano. Resulta que en la palabra me narra la escritura de alguien que era muy preparado, de alguien que tenía tenacidad, de alguien que era un hombre de Dios tremendo. Es más, se vestía prudentemente, tenía mucha letra, era reconocido. Es más, era famoso en la palabra y lo tenía absolutamente todo. Pero tenía algo, una estructura que no había derribado en su vida. Y este varón, un varón llamado Naamán. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Naamán?
Esa historia se encuentra, creo que en Primera de Reyes, capítulo 5, creo, pero no lo busque. Y dice la palabra que este varón todo lo tenía, pero había una limitante en su vida, había una estructura que no permitía que él pudiese ser libre, que él pudiera tener un gozo pleno. Y todo era porque aunque todo lo tenía, aunque era un alto funcionario del reinado de entonces de la época, aunque vestía muy bien, aunque era de buena familia, tenía una estructura que le impedía ser libre. ¿Cuántos de ustedes saben cuál era esa estructura? Gracias, mi hermano. ¿Tenía qué? Lepra. Y por más que él se pusiera las vestiduras reales, no sé de cuáles, si él levantaba una mano de repente aquí se le veía algo llamado lepra, es decir, tenía una estructura del mundo. Tenía una estructura limitante. Y el anhelo, el sueño de este varón era poder entonces recibir esa sanidad, dice la escritura. ¿Y sabe algo, hermano? Porque era una persona muy prepotente y orgullosa. Entonces dice la escritura que alguien le dijo: mire, usted tiene que buscar a un hombre de Dios, usted tiene que buscar al profeta, para que él le diga cómo usted puede ser libre de esa estructura, de esa enfermedad, de esa lepra. Y de repente cuenta la escritura que se fue con caballos, hermano, se fue con muchas cosas para poder sorprender al hombre de Dios, porque quería dejar y derribar su estructura del mundo. Pero cuando toca a la puerta de esa casa no sale el profeta. El profeta simplemente le dice: ¿acaso soy yo Dios para sanarte? Pero Dios le envía una palabra al profeta y le dice: vea, dígale a ese señor que está afuera. El profeta ni siquiera salió. Y él se enfadó mucho. ¿Y sabe por qué se enfadó? Porque había una estructura demoníaca en él. Porque dijo: pero ¿cómo es posible que este señor que está allá adentro me desprecie a mí? ¿Cómo es posible que no salga a decirme qué debo hacer? Y peor aún, dice la palabra que el mensaje del profeta era que ese hombre tan distinguido, tan bien portado, que ese hombre tan tremendamente bien, aparentemente debía ir a un río llamado el Jordán. ¿Para qué? Para sumergirse en el Jordán. Y le digo el Jordán, en esa época el Jordán era un río no limpio. Haga de cuenta como usted ve el Otún, aquí a la altura de San Judas. Imagínate que alguien te diga: usted quiere ver ese milagro, usted quiere que esa estructura se caiga. Entonces mire, vámonos allí donde está, aquí en la avenida del río, y métase ahí, zambúllase todo absolutamente 7 veces. Pregunta: ¿usted lo haría? No me responda. Pues eso fue lo que el profeta le dijo. Él le dijo: usted tiene que pagar un precio, usted tiene que despojarse de esa estructura que tiene, y no hay otra manera. Él dijo: pero es que no hay ríos más limpios en Damasco, los que pasan por aquí son más puros. Pero como tú, a un hombre como yo, me envías a sumergirme a un lugar sucio. Pues a veces Dios actúa de esa manera, hermano. Para derribar estructuras te tendrá que decir que hagas una cosa o la otra. Y tú no podrás estar de acuerdo. Tú dirás: no, pero ¿qué le pasa a Dios? Pero no, yo no voy a hacer esto es rebajarme. Amados, el único supremo y dueño amo del universo se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos de ustedes le dan la gloria? Aleluya. Hay cosas que no entiendes. Usted podrá decir: pero a mí, eso que se lo pongan a Perencejo, que es menor que yo. Pero no, hermano. Para Dios derribar estructuras, te va a colocar en el lugar que menos te gusta, en el lugar que menos te agrada. ¿Cuántos están aquí? No crea que Dios te va a decir: sí, vaya los domingos a la iglesia y se sienta en la primera fila y hágale que todo bien, hágale que yo lo... No, hermano, eso no es así. Dios te meterá en el proceso. Y el proceso duele. Y para derribar la estructura es doloroso, porque va a empezar el ingeniero a empezar con ese artefacto. Va a empezar a hacerte muchos orificios, por un lado, por el otro, y va a empezar a decirle a Dios, al Espíritu Santo: hey, lleve esta dinamita y empiece a meterla por ahí, hágale. Y el Espíritu empieza a hacer la obra, y comienza el sonido en el taller del maestro, y es ahí donde la gente dice: ay, y es ahí donde la gente quiere renunciar, porque Dios quiere derribar la estructura. Amén. Y es doloroso y duele. No sea que sea lo que usted tenga que hoy en esta mañana decirle a Dios: derriba la estructura. Yo no sé qué será, hermano, pero esta es la mañana en que usted debe tomar la determinación.
No hay un tiempo más. No, en enero más bien. Esperemos que pasen estas festividades. Y si no hay tiempo, ¿qué, amado? Hoy en esta mañana es el momento oportuno para decirle al Señor: Padre, derriba mi estructura, derriba lo que no es tuyo. Y aunque duela, aunque no entiendas, aunque no comprendas, hermano, es mejor en la tierra ser avergonzado, sino allá a las puertas del cielo, que Él te diga: no te conozco, hacedor de maldad. Es mejor el trato aquí y no allá. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a la escritura. Voy a presentarle la historia de dos hombres muy rápidamente, porque el tiempo se me va, que estaban haciendo una labor, que tenían una estructura humana, pero esa estructura no les dejaba desarrollar plenamente su ministerio. Es decir, eran hombres que tenían un llamado tremendo. Y yo quisiera preguntar: ¿cuántos de ustedes aquí creen que son llamados por Dios? Gloria al Señor, hermano. Y que esa labor que estaban haciendo fue una labor simplemente de paso, una labor simplemente de transición. Dígale que está a su lado: transición. Amén. Y vamos conmigo, o vaya conmigo más bien, a Éxodo capítulo 3. En el verso número, capítulo 3, verso número 1. Leemos en el nombre de Cristo. Había un tremendo hombre de Dios que mientras que él permitía que la estructura se derribara, hacía esta labor. Dice la palabra: estaba apacentando. ¿Qué es apacentar? Es cuidar, es supervisar, gracias, es guiar. Esa era la labor de un tremendo hombre de Dios que tenía una estructura que no era la que Dios quería para él, pero que entre tanto estaba haciéndola. Y dice la palabra: apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando, mi hermano. Es decir, que en el lugar donde él estaba, no se encontraba con una multitud, se encontraba solo. La compañía con los que él hablaba no solamente era con Dios, sino con lo que estaba él pastoreando, con lo que estaba apacentando. Estaba en un lugar aislado, solo. Y dice la palabra que estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro. Y él estaba en Madián, y él llevó las ovejas a través del desierto. Nótese esta palabra: ¿a través de dónde llevó las ovejas? Del desierto. Hay desiertos que usted no entiende. Hay desiertos que son necesarios. Hay desiertos que hay que pasar. Ya no podemos hacerle el quite, el juste. Ya no podemos decir: voy a aplazarlo. Ya tú no puedes. No hay más tiempo, amados. Yo debo decirles mi responsabilidad, que Cristo, así como usted ve la evidencia en el mundo y en la palabra, Cristo está a su regreso, está a las puertas de volver por segunda vez. Y la pregunta que yo quiero hacerte es: ¿qué tan preparado usted está? ¿Qué tanta estructura usted ha permitido se derribe de su vida? Amén. Yo tenía estructuras fuertes en mi vida. Desde muy niño vi cosas que me ataron. Y era un niño, hermano, pero solamente la curiosidad de un niño al escuchar cuando llegaba la persona que me cuidaba, y al ver la tarde de la noche, y simplemente por curiosidad mirar lo que no debía mirar. Y eso empezó a atarme. Eso empezó a generar una estructura en mi vida, que cuando empecé a crecer empezó a hacerme problemas en la personalidad. Comenzó a detener un avance. No podía hablar en público, era temeroso, era tímido. No me gustaba andar simplemente con personas. No, hermano, me gustaba andar simplemente aislado y solo. ¿Por qué? Porque el enemigo empezó ¿a qué? A construir una estructura, una fortaleza. Y a veces esos desiertos son los que nos impulsan. Nótese que en la escritura dice que este varón estaba en el desierto, y de repente, sin saberlo, sin buscarlo, sin esperarlo, llegó hasta Horeb, montaña de Dios. Y en esa montaña, en medio del desierto, se le apareció el ángel de Yahweh. Se le apareció repentinamente en una llama. Y en medio de esa llama
era una zarza. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez una zarza? Yo sí la he visto. Una zarza es como, haga de cuenta como si fuera un chamizo. ¿Cuántos han visto un chamizo pues? Ahora sí. ¿Qué pasa si usted prende un fosforito al chamizo? ¿Qué pasa? Se prende rápidamente. Y gracias. Y se consume rápidamente. Entonces, pobre chamizo, De hecho, las abuelitas o cuando ellas iban a prender el fogón, lo primero le decían a uno es: mijo, vaya, búsquese unos ¿cuántos están aquí? Porque era el propulsor, porque era donde se concentraba el fuego para expandirse rápidamente. Y por eso ella decía el chamizo. De esa misma manera, así por lo similar, era una zarza. Lo particular es que esa zarza, cuando él la vio a la distancia, vio que la zarza ardía en fuego. Pero había una particularidad tremendamente poderosa, y era que ese chamizo, era que esa zarza no paraba de estar en fuego. Es decir, que no se consumía. Lo que le llamó poderosamente la atención. Y entonces dice la palabra que él se acercó, hermano, para que la estructura se derribe en nuestra vida. Lo primero que en esta mañana usted debe hacer es buscar, es acercarse ¿a quién? A Dios, hermano. De otra manera no podremos derribar la estructura. No podemos entonces hacer planes para el futuro cuando usted viene arrastrando algo que está muy pesado. Así que nótese la escritura, él dice entonces, Moisés dijo: voy a mirar qué es lo que está pasando ahí, porque esta zarza no se consume. Verso siguiente. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué respondió él? ¿Qué es lo primero para derribar una estructura? Henos aquí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que llega al proceso y ese proceso duele, no lo entiende tanto, y hay personas que no están dispuestos a asumirlo. Hay personas que no tienen en el momento la capacidad de reacción como otras. Pero la misma palabra dice que lo primero para que la estructura sea entonces removida, para que la gloria de Dios comience a fluir en esa vida, ¿sabe cuál es, hermano? Decirle: heme aquí. Voy a darles otra vez el mismo testimonio, pero lo tengo que dar. Hace meses yo estaba sentado en esa silla y Dios empezó a moverme la estructura fuertemente. Yo me conozco como una persona desde que nací, y nunca dejaré de serlo, solo que ya lo he rendido a los pies de Cristo. Yo soy una persona temperamental, lo que psicológicamente se llama una persona, un colérico. Colérico es aquel que cuando pasa algo, ¿qué pasa? Reacciona. El colérico en esencia, cuando no entrega su vida a Cristo, ¿sabe qué es lo primero que hace? Y luego piensa. Esa es la estructura mía. Pero ya no reacciono así, no, primero pienso. Ya no reacciono de esta manera porque lo entregué a Cristo. Pero el enemigo empezó a removerme la estructura, a darme razones, a darme muchas cosas para que yo me parara de esa silla y reaccionara con mi estructura antigua o vieja naturaleza que tenía. Me pasó primero un frío, debo confesarlo, desde los pies hasta la... No, ni recuerdo. No recuerdo si fue de la cabeza a los pies, pero sé que me pasó, hermano. Y luego entonces yo quería hacer muchas cosas, amado, pero sabe, había una voz del Espíritu. El Espíritu de Dios es real, hermano. Cuando usted permite que Él edifique la estructura, Él tiene el control. Había algo que siempre me decía: bendice y da gracias, bendice y da gracias. Y cuando desde aquí me dijeron cosas ofensivas, entre comillas, con la palabra, había algo que me decía: bendice y agradece, bendice y agradece, hermano. Y cuando me llamaron de allá, me retaron, me dijeron: ¿y usted qué tiene para decir? ¿Usted qué tiene para responder? Es justo que te escuchemos. Simplemente me subí a este lugar y dije: solo tengo 2 palabras. Hasta ahora me desconozco, porque no fui yo, hermano. Porque en una naturaleza antigua, en una estructura vieja, yo hubiera tomado las fuerzas, no espirituales, sino las materiales, y hubiera empujado, hubiera sacado, hubiera hecho, perdóname la expresión, lo que antes hacía, un bochinche.
Pero no fue así, hermano. Solamente había algo que martillaba y decía gratitud y bendición. Y esas palabras, esa estructura que empezó a generarse antes, a quienes empezaron a ofender, fue lo que más dolió. ¿Todo por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios te permite moverse en su estructura, lo que es del diablo, lo que es del maligno, lo que quiera venir en tu contra, se tiene que desbaratar, se tiene que desarraigar. Pero tú tienes que dar la posibilidad al Espíritu de Dios para que una estructura de Cristo, una estructura sobrenatural se haga en su vida. Y yo sé que usted tiene algo por derribar en esta mañana. Déjelo que Él haga, déjelo que Él obre. Moisés, dice la escritura, entonces Dios le dijo un poco más adelante en el verso número siguiente, el verso 5, y le dijo Dios: no te acerques, escuche esta palabra, quita ¿qué? Tu calzado. ¿Qué es lo segundo que usted tiene que hacer para que la estructura de Dios empiece plenamente en usted? Quite el calzado. Ay, pastor, o sea que tengo que venir al culto con los pies a pie limpio. No, hermano, no. Es quitarse por donde usted ya caminó tanto tiempo, por donde sus pies lo conducieron tanto al mal. Es despojarse de eso, amado, porque ahora hay una estructura de una dimensión espiritual, de una dimensión sobrenatural, que la escritura dice: mi hijo, no te acerques, o antes de acercarse, lo primero que tienes que hacer es quitarte el calzado de tus pies. Porque el lugar, la estructura que yo quiero edificar, escuche la palabra lo que dice, es una estructura que santa. ¿Cuántos están aquí? Es una estructura, vuelvo y se lo repito, santa. No podemos pretender caminar como veníamos. No podemos seguir andando en la misma senda y pretender ser salvos y pretender buscar a Dios. No, mi hermano, tienes que decirle: heme aquí. Tienes que despojarte de tus viejas andanzas para poder llegar a la plenitud de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso pero fuerte al que vive. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora, cuando hay procesos en la vida de mis hermanos, ya tengo un testimonio poderoso. Y cuando yo les digo a algunos hermanos: ¿usted se acuerda lo que pasó conmigo hace meses? Sí, pastor. ¿Cómo respondí yo? Bien, pastor. Entonces yo les digo: ahora el turno es tuyo. ¿Y qué hace la gente? Sí, pastor, voy a sujetarme a la dirección de Dios. Pero si hubiera hecho lo contrario, aquí tendría yo autoridad. No, porque entonces dejaría primar la estructura de Satanás. Y lo que Dios quiere hacer es que tú vengas a lo santo, es que tú vengas a la bienaventuranza del cielo, es que tú te limpies, hermano, y entres a una nueva dimensión y a una nueva estructura de la gloria de Dios en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción. Y esto, el mundo está muy loco, hermano. Aún por ahí me enviaron, a Paulita me envió algo. En estos días voy a predicar de ello. Aún ¿cómo se llaman? Los pálpitos de la tierra. Gracias, es como el pálpito. La frecuencia de la tierra está inconstante, ¿verdad? Es decir, no está bien. Y cuando eso pasa en la vida de un ser humano, es porque hay problemas ¿de qué? Del corazón. Porque o está respirando más acelerado o está respirando muy lento. Ese efecto está comprobado, está pasando ahora mismo, no a los seres humanos, sino ¿a qué? A la tierra. Es decir, que lo que viene es duro. Pero mi amado, cuando hay una estructura de Dios, cuando hay una estructura de la gloria de Dios, dice la palabra: no temeremos ningún mal, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, aunque por un camino vinieran en nuestra contra, por 7 tendrán que huir, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo reciben? Aleluya. Eso es lo que Dios necesita. Si le va a aplaudir, hágale fuerte, en este tiempo. Y Moisés dijo: Moisés se quitó, las sandalias, porque en ese tiempo no habían tenis como hoy en día. ¿Qué usaba Moisés? Sandalias. Eso era, perdóneme la expresión, era lo último en Guarache. No eran ni zapatos, ni botas, no, eran sandalias. Y él se las quitó, hermano. Dígale que está a su lado: quítate lo que no sirve para Dios. Dígaselo.
Y nótese la palabra, entonces esto se dio así, amados, pero yo debo resumir por tiempo. Porque en el verso número 10 dice la escritura: ven por tanto ahora. Es decir, como tú dijiste, heme aquí, como usted se quitó lo suyo, lo que te contaminaba, y ya estás conmigo, ahora ven por tanto y te enviaré. ¿A quién? A Faraón. Yo creo que Moisés dijo: ay no, más bien no me hubiera quitado las sandalias. Porque ahora el Señor le estaba dando una misión. Ahora le estaba diciendo: vete de esa estructura donde estabas apacentando, donde estabas solo, de ese desierto. Ya no te necesito ahí. Ahora tengo algo mayor para darte, una delegación más grande. Voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, dijo: no, pero ¿quién soy yo? Enemigo número uno de la estructura de Dios. Cuando usted responde: pero ¿quién soy yo? Cuando usted lo duda. Una vez hace mucho tiempo alguien me dijo: usted va a ser un pastor, pero hace muchos años. Y yo dije: no, eso es una gran mentira. Oiga, pastor, ¿qué? Y sabe, hice como aquella mujer. Me reí. Yo decía: ¿qué tal? Me detesto yo los pastores. Pensaba en ese tiempo. Era enemigo número uno del evangelio, porque no me gustaba para nada. Pero nótese esto, hermano. Este varón dijo: pero ¿quién soy yo? Hay gente en este tiempo que le falta identidad. Que no le pase a usted en esta hora que usted diga: pero eso sí será, eso podría hacerlo yo en Dios. Pero eso sí es cierto, de verdad. Pero Dios sí quiere llevarme a esa dimensión y a ese propósito. Que a usted no le pase, amado. Porque la escritura dice, le dijo: pero ¿quién soy yo? Entonces el Señor: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto? Tremenda tarea. Y saque de esclavitud a los hijos de Israel. Y Dios le responde en este sentido y le dice: mira qué tremenda esta palabra, hermano. Si usted en esta mañana quiere una estructura nueva, yo, hermano, reventaría este lugar con palmas cuando escuche esto. Dice, y el verso número siguiente dijo Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Y escuche: ve, porque yo estaré contigo. Dígale que está a su lado: Él irá con usted. Así que no tenga miedo, hermano. Pastor, pero es que yo llevo haciendo muchos años lo mismo. Por eso, es una estructura. Pero la pregunta es: ¿te ha beneficiado? ¿Te ha aportado algo en el reino de los cielos? ¿Te ha llenado de plenitud de verdad? Porque hay estructuras que solamente son momentáneas y pasajeras. Y la palabra dice, escuche este versículo. La palabra dice: porque lo que usted ve un día ya no estará, es efímero, pero lo que usted no ve es eterno. Así que él le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Y más adelante le dice en la escritura, él tenía mucho miedo y dijo: pero yo qué voy a decir, que quién soy. Y en el verso número 14 le respondió Dios a Moisés: dígales que yo soy el que soy. Qué tremendo esto. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy el que soy, el de ayer, el de hoy y el de por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen que Él obrará y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos? Aleluya. Así que le dijo: no tenga miedo, Moisés. ¿Pero qué le pasa? Ubícate, le dijo Dios. Dígales que yo soy el que soy. Así que usted no tiene que hablar mucho, hermano. Usted simplemente derribe la estructura que te ha acompañado por muchos años, incluso desde niño, incluso desde adolescente, y que tú no has podido dejar o abandonar. Amén. Déjala, entiérrala, sepúltala para siempre, hermano. No permitas que vuelva a levantarse la vieja naturaleza. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, hermano: no se preocupe, que yo soy el que soy, así les dirás a ellos. Y ejemplo número 2, porque ya el tiempo de verdad y sí se fue. Es decir que, ¿cuál estructura derribó Moisés? El estar solo y apartado. Él estaba solo y apartado cuando Dios lo llamó. Y hay gente en este tiempo que se siente solo, sola, y ya quieren morir, no entendiendo que es una dimensión de Dios que te quiere solito, que te quiere apartar. Pastor, pero usted ni siquiera me llamó ese día, ni la pastora, nadie me llamó. Es porque Dios lo planeó todo. Es porque tú necesitabas escuchar no el consejo de un hombre, sino el consejo, la estructura de Dios.
Así que si usted en adelante se siente muchas veces solo en su vida, dele gloria a Dios, hermano. Pero hay gente que se deprime, otros se suicidan, hermano, porque se sintieron ¿qué? Solos. Y en vez de ser maldición, es una bendición lo que Dios quiere al apartarte, al sacarte, para que tú le escuches a Él, hermano. Rápidamente al libro de Génesis 32. Génesis 32. Quiero presentarle otro hombre rápidamente grande en las manos de Dios, para que usted no diga, ay pastor, pero eso solamente nos pasa a nosotros. No, Moisés fue un hombre grande en las manos de Dios, ¿sí o no? ¿Pero qué? ¿Por qué Dios lo usó, le cambió? Porque él decidió abandonar su estructura. Porque si hubiera sido otro, le dice, no, yo no me quito las sandalias. ¿Sabe usted, hermano, que es que se lo voy a profundizar un poco más? Usted dirá, pues uno quitarse los zapatos, pastor, las sandalias, eso es breve. No, hermano, nótese que estaba en un desierto donde habían altas temperaturas. Y al quitarse los sandalias, ¿qué fue lo primero que pasó? Se quemó, se ampolló. Es decir, Dios purificó ¿qué? Sus pies al calor del desierto. Así que no es tan fácil o tan sencillo verlo. Tal vez va a doler, tal vez nos va a salir el callo, tal vez va a salir la ampolla y es dolorosa, hermano. Pero déjese tratar, dejémonos tratar por Dios. Capítulo 32, verso número de Génesis 24. Dice la escritura: así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Con quién? Solo. Ahora nos presenta un panorama diferente y ahora viene la palabra Jacob. Y dice la escritura que si usted nota, lee los capítulos anteriores, Jacob tenía una familia numerosa, era muy acompañado, mantenía entonces haciendo jornadas con sus hijos. Salía de casa, hacía una cosa, la otra. Pero hubo un momento en su vida, dice la palabra en el capítulo 32 de Génesis, que dice: así se quedó Jacob solo. Qué tremenda esta palabra, hermano. Porque hasta aquí usted no ve a Jacob solo, usted lo ve acompañado. Y Dios estaba esperando el momento, la manera para tenerlo solo, para derribarle su estructura. Porque si algo tiene Dios, es que Él no quiere avergonzarte, hermano. Él no avergüenza a nadie. ¿Cuántos están acá? Así que mi hermano, busque un lugar y dígale al Señor: Padre, esta estructura solamente se la puedo entregar a usted. Por eso Jacob, la escritura dice, Jacob se halló solo. Y dice la palabra: y luchó con él un varón hasta que amaneció, o hasta que rayó el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, qué tremendo esto, hermano, tocó el sitio, el encaje de su muslo. Diga conmigo: estructura. ¿Qué fue lo que el ángel hizo con él? Derribarle su estructura. Dice que tocó el encaje de su ¿qué? ¿Qué pasa cuando el encaje de su muslo está atrofiado? Voy a hacerle si usted hace de esta manera, porque ¿qué hace? ¿Va a caminar cómo? ¿Por qué? Por lo que usted está viendo. Pues así le pasó a Jacob. Él no tenía limitantes, él no tenía todo, él tenía esa estructura, pero de repente empezó a forcejear por su bendición. Estaba solo y de repente el ángel, dice la escritura, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó. Entonces Jacob se tiró al suelo y lloró amargamente: oh Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Y no pudo levantarse. No, hermano, aunque a usted le toque, hermano, con una pierna, con una mano, con voz o sin voz, con ganas o sin ganas, no sé cuál sea la situación, pero dice la escritura que cuando se descoyuntó su muslo, mientras que él luchaba con el ángel, Jacob siguió pegado del ángel. A él no le importó el dolor que tenía allí, no, él siguió luchando por su estructura. Él quería dejar la estructura antigua, la estructura de engañador, porque Jacob significa engañador. ¿Cuántos están aquí? Porque ya había engañado aún desde el vientre, porque ya había engañado aún había hecho muchas cosas, dice la palabra. Pero nótese esto: y dijo: déjame porque está amaneciendo, porque el raya el alba, le dijo el ángel a Jacob. Y él le respondió: no te dejaré si no
me bendices. Usted y yo debemos hacer lo mismo con Dios. No suelte la oración, no suelte la palabra, hermano. No sueltes la santidad con la que estás caminando. No sueltes el convencimiento, el poder que Dios te ha dado. Porque los tiempos se pondrán duros. Porque el amor de muchos se enfriará, y ya lo estamos viendo. Porque aún el enemigo engañará a los propios escogidos. Porque algunos de vosotros, dice Mateo 24, os echarán en las cárceles. A otros morirán por causa de la palabra. Pero usted y yo no podemos soltar la bendición del Dios Todopoderoso. Aférrate a ella. Aférrate si te duele. Si te duele el muslo, las manos, aférrate y dígale: no te soltaré hasta que me bendigas. Aleluya. Pero hay gente que con un pinchacito se desinfla. O sea que son los hermanos bomba o globo, que están muy inflados, están en la bomba, y no llega el niño maldadoso por ahí que hace falta y le mete un alfiler, y ¿qué hace? Con un pinchacito. Hay que madurar, hermano, porque ya no hay tiempo para ser inmaduros. Créame que así es, amado. Yo se lo digo de todo corazón, porque yo le estoy diciendo a Dios: Señor, llévame a otro nivel, Padre. Yo no quiero este nivel, yo quiero más. Hace tiempo atrás le dije: no quiero predicar como antes lo hacía, y Dios ha ido dando conforme a su voluntad la palabra, amado. Él ha ido ensanchando el denuedo, Él ha ido haciendo su voluntad. Esto lo digo no para gloria mía, guárdeme Dios de eso, no quiero nada. Yo solamente quiero darle la gloria y la honra a Jesús, y decirle que si tú derribas tu estructura y permites que la del Espíritu venga, tú serás vencedor en Cristo. Así que nótese que Jacob dice la palabra: no te dejaré hasta que me bendigas. Y tú no te imaginas el dolor que había en el cuerpo de este varón. Pero todo, ¿sabe por qué? Porque quería una estructura nueva. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Derribando por la que mucho tiempo caminó. Entonces nótese, ¿cuál es el efecto cuando usted sigue adelante? Así duele, hermano. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Así que como él siguió adelante y no se rindió, dice la escritura: y el varón le dijo: ya no se dirá más tu nombre, Jacob. Dígale que está a su lado: usted ya no va a ser el mismo de antes. Ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás ¿qué? Israel. ¿Sabe qué hizo Dios con él? Escuche esta palabra: le cambió no solamente el nombre, sino su destinación profética. Porque ahora Israel significa padre de mucha gente. Porque ahora Israel tenía un peso espiritual mayor. Porque ya no iba a ser la misma estructura que tenía cuando era Jacob. Ya su estructura, por seguir, por pelear, por avanzar. Por eso, amado, no se rinda. Por eso, amado, sigue peleando hasta el fin. Que si la muerte viene y nos sorprende, usted esté adorando a Dios. Que si tú mueres haciendo la obra para Dios. Pero la palabra dice: y yo cambiaré tu destino profético. Ya no te llamarás más Jacob, sino que te daré una destinación nueva. Te llamarás Israel. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, hermano. Porque has luchado con el ángel de Dios, no con Dios, porque ¿quién podrá ver? Ante Dios nadie puede sostener. Pero lo adecuado aquí decir es: porque has luchado con el ángel de Dios y con los hombres. ¿Y qué más? Y has vencido. Así que, mi hermano, termino, porque el tiempo se me fue y no me di cuenta. Termino diciéndoles que definitivamente vale la pena entregarle a Dios la vida. Que vale la pena derribar la estructura, hermano. Ya no luche usted más con su estructura. Usted no va a poder, hermano. Esa amargura que a veces te invade, tienes que entregar esa estructura. Métale dunamis, palabra de Dios, amado, y dígale a ese problema, a eso que está en usted, dígale que eso se derriba, que esa estructura ya no va a estar en usted. Y entonces la estructura de Dios vendrá sobre usted. No he visto la descendencia de un justo que mendigue pan, y mucho menos a su descendencia. Pero hay que luchar, hermano. ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué tienes en el corazón para pelear? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante, amado? Porque yo quiero decirles: yo quiero luchar por mi salvación. La salvación es personal,
Cada que el Señor me permita el predicar aquí, le voy a instar a usted para que usted haga lo que tenga que hacer, para que usted sea salvo también. Porque qué tremendo luchar toda una vida, venir a la iglesia por años, pero al final, perdóneme la expresión, me rajé, pastor. Mi anhelo es que allá podamos disfrutar todos los que estamos aquí, los que no vinieron hoy. Amén. Así que mi hermano, en esta mañana yo le pido que usted se ponga en pie. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos permita rendirnos delante de Él, que Él nos permita hacer su perfecta voluntad. La palabra dice una voluntad buena, agradable y perfecta. Hoy rindámonos ante su majestad y toda estructura ríndela a Dios. Toda estructura entrégasela en esta mañana. No sé cuál sea la ira, la desesperación, la falta de tolerancia, la falta de paciencia o el no tener el amor. Hermano, sabe, entre todos los dones el mayor es el amor. No sé cuál sea tu estructura, pero hoy tráigasela a Cristo y dígale: Señor, hoy en este altar y en este culto abandono mi estructura antigua, esa que me reinó por muchos años, esa que cargué por mucho tiempo. Ya no la quiero, Cristo, porque hoy quiero que tú me saques del desierto, para que tú me lleves al pueblo, para que tú me lleves, Señor, a hablar de las buenas nuevas, para que tú me lleves, Padre Santo, al camino, oh Padre, a ese diseño original que tú has implantado en mi vida. Amado, sabe, un día yo dañé el diseño original de Dios con todo lo que hice. Lo había destruido, ya no había un templo, había destrucción en mi vida, porque había determinado firmemente servir a Satanás y no a Dios. Pero el Señor me permitió el estar en una estructura diferente, y allí fue donde le entregué y le dije: ya no quiero mi estructura, ya no quiero más cosas de estas en mi vida, ya no quiero. Y empecé, hermano, a colocar dunamis. No sabía qué era la palabra en ese tiempo, pero ahora yo lo sé. Y empecé, el Espíritu Santo empezó, oh amados, a tomar la herramienta y empezó a hacer agujeros en mi vida desde arriba hasta abajo. Comenzó a colocar palabra, dinamita, dunamis, y de repente en un encuentro alguien oprimió el botón, y toda esa estructura de ruina, de desgracia, de tristeza, de muerte, de heridas, de toda esa estructura quedó en el suelo. Y como quedó en el suelo, ya entonces empezó a levantarse esa estructura de Dios.